rumbos del mundo. Darles la bienvenida a todos. Estamos ya en la tercera jornada de este Simposio Internacional sobre Innovación Educativa en la Gestión Universitaria. Y nada, esperemos nuevamente una gran noche, una gran tarde entre todos. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a continuación, entonces vamos a darle la bienvenida a la doctora Damaris Roy Sabradín, y de quien me voy a permitir leer una breve, una síntesis curricular. La doctora Roy es doctora en Ciencias Pedagógicas, magíster en Ciencias de la Educación Superior, cuenta con el diplomado en formación como docente en neurociencias y educación inclusiva. También es especialista en el área de currículo, gestión curricular basada en competencias y didáctica para la educación superior. Es académica e investigadora en la formación de profesores y en posgrado por más de 22 años en la disciplina formación pedagógica en universidades tanto en Cuba como en Chile. Es directora del Magíster en Docencia para la Educación Superior de la Universidad Nacional Andrés Bello. Editora de los libros Innovación en Docencia Universitaria, una visión desde la praxis, y Desafíos de la Docencia Universitaria en la Era Digital, así como autora de artículos científicos y ponente en congresos a nivel nacional e internacional. Y el día de hoy nos presentará la ponencia titulada La innovación educativa en el desempeño de los docentes. Le agradecemos mucho, doctora, y la escuchamos con mucha atención. Muy buenas tardes y muy buenas noches. Gracias, Armando. Voy entonces a compartir para socializar algunas ideas que pueden ser relevantes para entre todos. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos cuando vamos a abordar este tema de la innovación educativa en el desempeño de los docentes, pensaba por dónde sería mejor empezar, ¿no? En función de hacer una conceptualización de innovación educativa, de cómo lo bajamos a nuestra sala de clase, y desde allí, cuando estaba revisando diversos materiales, amén de la cantidad de autores, de que hoy es un tema esencial en la educación superior, se ha convertido en un eje prioritario de aquellos organismos internacionales que contribuyen a los procesos de calidad y a los procesos de, digamos que de enfrentamiento y de confrontación en cuanto a los cambios sociales. Y ahí está la OCDE, ahí está la UNESCO, ahí está la OEI, y obviamente desde allí, por ende, las instituciones de educación superior se suman a estos importantes aspectos que develan, que destaca en primer lugar la sociedad, y que desde allí se toman como elementos esenciales para abordar. A veces uno tiende a pensar que la innovación está muy asociada a lo que nos ocurrió en el 2020 relacionado con el COVID, y cómo eso trajo consigo que tuviéramos que empezar a tener diferentes transformaciones en los procesos educacionales, en todos los niveles y obviamente en la educación superior. Sin embargo, en la revisión de la literatura, la experiencia, las exigencias de este mundo dinámico actual nos permiten identificar que hay un grupo de desafíos que están centrados en la docencia de la educación superior y que van mucho más allá. Es decir, que estamos instaurando o estamos conversando, buscando, como vamos a decir después, esta cultura de la innovación desde hace mucho tiempo. Y desde allí, bueno, tiene su base y por eso constituye un desafío hoy en la docencia de la educación superior, los modelos de enseñanza basados en competencia. Estamos hablando de modelos de enseñanza basados en competencia desde Turing europeo, desde el 2007 aproximadamente, y sin embargo no hemos logrado todavía hacer una instauración, por decirlo de alguna forma,
coherente, adecuada en función de ellos. Algunas instituciones de educación superior no adhieren a el desarrollo de competencias, otras hablan de enfoque de competencia. Sin embargo, el desarrollo de la construcción del conocimiento, el centro en el estudiante, la posibilidad de articular la enseñanza regular con la enseñanza universitaria y sobre todo el concepto de competencia desde el sentido pedagógico nos ubica en un contexto que prepara al estudiante a ese escenario en el cual él va a estar sumergido durante casi toda su vida, ¿no? Por lo menos su vida laboral como parte de esa decisión que ha realizado. Desde allí que la armonización curricular es un elemento central que además vamos a ir viendo cómo desde, por ejemplo, Aurelio Villa, uno de los autores fundamentales que habla de innovación, toman estos aspectos como parte de la innovación y de la armonización curricular. Otro desafío importante que tiene la educación superior y que dicho sea de paso, no es solo, como hablábamos hace un momento, por el virus, por el COVID, sino desde antes, pero que obviamente esta pandemia llegó para empujarnos, como se ha dicho por ahí, al menos un siglo en adelanto en cuanto al desarrollo tecnológico y en cuanto a las formas diversas de cómo operamos con la tecnología y cómo ocurre ese proceso de transformación o ese proceso de información y de diálogo. Y a esto además se suma una característica bien importante que tienen los estudiantes que hoy están inmersos en la educación superior, fundamentalmente en pregrado. Y es que estos estudiantes, como hemos dicho muchísimas veces, son nativos digitales, son estudiantes que tienen mucho desarrollo en cómo utilizar la tecnología, pero dicho sea de paso, utilizándola fundamentalmente desde lo recreativo, desde lo emocional, desde la información, pero no siempre desde la selección adecuada en función de aquel contenido, de aquellas habilidades que requieren para el desarrollo de la vida. Y ahí tenemos dos tremendos retos. Por un lado, el desarrollo de habilidades para la lógica de información y que sea adecuada. Y por otro lado, como nosotros, que en su mayoría o que algunos de los docentes todavía estamos en un proceso de alfabetización digital, cómo nos acercamos y cómo trabajamos en función para estar a tono con ello. Aquí también hay otro elemento, que es lo que hoy ocurre, que también llegó para quedarse con la virtualización de la enseñanza. La virtualización de la enseñanza, dígase 100% online o dígase de forma mixta, en función de no solo trabajar en la viabilidad de la información, sino de trabajar también en función de la equidad, en función de aquellos elementos que permiten una mayor calidad y sustentabilidad de vida. Y por ejemplo, ahí están las horas de traslado para los estudiantes llegar a instituciones de educación superior, cómo tener acceso en ocasiones a eso que espacio, a lo que se suma otro reto, que es precisamente contar entonces con recursos tecnológicos y con redes informáticas que sean viables para que esta forma de trabajo obviamente sea adecuada, es decir, se pueda ejecutar de forma, digamos que correcta. Otro elemento que ha cobrado mucha vida viene desde 1995 con el informe de Lors que levantó los 4 saberes de la educación y allí empezamos a trabajar con la relevancia que tiene lo emocional, lo afectivo, lo volitivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esta época post-pandemia que hoy estamos viviendo ha dejado muy claro los altos números y las situaciones que tenemos con trastornos emocionales debido, por un lado, al encierro y, por otro lado, a temas que también salieron en función de todos estos, de este cúmulo de estrés, de cambio, de incertidumbre sostenible al que nos enfrentamos constantemente. Y ahí tenemos un tremendo desafío, porque esos estudiantes que tenemos en nuestra sala de clase vienen también, y obviamente como nosotros,
estamos también inmersos de todas estas situaciones. Otro aspecto que nosotros hemos señalado acá es el trabajo colaborativo. Independientemente de que los estudiantes hoy son estudiantes eminentemente pragmáticos, que, como decimos, quieren las cosas ahora, que trabajan o que prefieren trabajar muchas veces a partir de un modelo concreto, a partir de una información que sea concreta, en un podcast, en una infografía, en un modelo. Sin embargo, les cuesta cómo trabajar colaborativamente más allá de cómo reunirse, sino de cómo armonizar tareas, de cómo complejizar esos procesos cognitivos y de cómo poder tener resultados, ¿no? Que sean grupales, pero que a la vez tengan un procesamiento cognitivo individual que les permita poder evidenciar el desempeño de lo que han adquirido. Y obviamente todo lo anterior, junto con lo primero, se traduce en el desafío de desarrollar un aprendizaje activo, un aprendizaje significativo. Hoy también está hablando la literatura de aprendizaje profundo. Cuando uno lo revisa, tenemos diferentes matices antes de ubicar siempre las definiciones desde la pedagogía. Sin embargo, el aprendizaje activo que está centrado en cómo el estudiante está aportando desde un desempeño operativo, está reflexionando a partir de los saberes de forma integral, de cómo utiliza esa información que le entregamos, no solo en el escenario que le estamos poniendo, quizás en una modelación, sino en otros contextos. Bueno, hemos traído estos desafíos porque estos desafíos son como la esencia, de alguna forma, de lo que uno puede revisar en cuanto a qué es lo que nos va planteando la literatura, las diferentes investigaciones sobre el desarrollo de la innovación docente. Y por ende, obviamente, aquí vamos teniendo temas relevantes que nos van permitiendo ir levantando elementos en los que desde la docencia de la educación superior podemos mirar en nuestros espacios académicos para desde allí poder levantar diferentes tipos de innovaciones. La innovación en el espacio, vamos a centrarnos o desde lo que he ubicado para este espacio, centrarnos en la innovación docente como cambio, y esa innovación docente como cambio obviamente está casi siempre en un nivel micro. Y en el nivel micro, porque indiscutiblemente es donde, en primer lugar, podemos hacer efectivo, concreto, todos estos ejes programáticos que partíamos diciendo que desde los organismos internacionales hoy son elementos esenciales del desarrollo de nuestra humanidad. En todas las instituciones de educación superior, nosotros nos encontramos con un modelo educativo, con un plan estratégico que potencia y que pondera aquellos elementos de cambio, de transformación, de desarrollo en función de la mejora continua y que finalmente tienen y que llevan, ¿no?, al proceso en el que se evalúan, que es la calidad. ¿Qué ocurre entonces con la institución cuando tiene un muy buen modelo educativo, un excelente plan estratégico, pero sin embargo seguimos realizando nuestras actividades académicas de la misma forma? Seguimos realizando una transposición didáctica en la que sigo trabajando con métodos expositivos, en la que sigo ubicando las formas de aprendizaje de hace 20, de hace 25 años, en las que sigo evaluando de la misma manera tradicional. Bueno, entonces desde allí, estos autores que estamos presentando tienen todos ellos diferentes aspectos que nos permiten encontrar elementos relevantes en cuanto a cómo identifico la innovación, qué características tiene, por cómo cada uno de ellos va estableciendo algunos aspectos para distinguirla, pero todos coinciden en un elemento esencial que es ese que hemos ubicado en el centro, que es precisamente que no hay innovación si ésta no produce un cambio, y que a su vez la innovación se levanta y ella emerge en busca, obviamente, de producir un cambio. Bueno,
Para ir ubicando algunos elementos de estos autores, tenemos por un lado a Villas, Aurelio Villas, de la Universidad de Deusto, en España. Aurelio tiene trabajos del 2007, del 2012, del 2014, del 2016. Por acá vamos a ver en un momentito algunas dimensiones, algunas características, el modelo de innovación educativa que ellos levantaron y propusieron para Deusto, que después fue parte, obviamente, del proyecto Turing. Pero lo más relevante es que, en primer lugar, Aurelio, como parte del estudio, Aurelio y su equipo de trabajo, ubican la innovación docente como una competencia. Y es un aspecto que después vamos a ubicar y por qué ellos la ubican como una competencia y establecen hasta perfiles del docente en función de este docente innovador. Refieren este equipo de trabajo, y es una característica también que vamos a ver, la innovación asociada a cambio y la innovación desde y cómo utiliza recursos tecnológicos que le propicien ese cambio que los lleve, ¿no? A esa transformación. En los trabajos de Aurelio se habla de innovación pedagógica y curricular, se habla de innovación social, se habla de innovación para la investigación y para la tecnología, y la más desarrollada por este colectivo de autores es la innovación pedagógica y curricular. El centro de este proceso ha sido el proyecto Turing, que en Deusto inclusive tiene un centro de desarrollo en función de ello, y lo que busca fundamentalmente desde la innovación es la armonización curricular. Hay un grupo de estudios hay un estudio particular de Aurelio en el que hacen un análisis, ellos levantan una propuesta, un cuestionario de poder evaluar o autoevaluarnos hasta dónde y cómo puntuamos en cuanto a la innovación. Y desde allí entonces levantan barreras, oportunidades, desafíos que tiene la institución para ir transformándose en busca de ese proceso de cambio. Ahora, Aurelio trabaja fundamentalmente desde la innovación en un nivel más macro, obviamente centrado en la innovación curricular, mirando fundamentalmente cómo hacemos estos procesos de cambio desde los planes de estudio, pero no deja de atender a el desarrollo de la docencia, centrándose en las estrategias, centrándose en la evaluación, centrándose en los recursos didácticos. Por otro lado tenemos a Jimeno Sancristán. Jimeno, fíjense que al igual que Blanco y Messina, hablan de la evaluación, de la innovación, desde y parten hablando de ella desde mirándola como una actitud del docente hacia su propia transformación, una actitud del docente a cómo modifico, a cómo gestiono, a cómo transformo, a cómo indago en nuevas ideas para que desde allí obviamente poder aportar, y acá hay un elemento importante, poder aportar al colectivo y tener procesos de cambio, ¿no? Que sean obviamente objetivos. En ocasiones uno puede distinguir también que algunos autores no ubican siempre que el cambio esté asociado a una idea puramente nueva en función de que la construcción del conocimiento esté solamente referida a un aporte teórico, sino que este cambio, esta construcción de conocimiento está ajustado y contextualizado a ese espacio que tiene esa necesidad. Y obviamente acá hay otro elemento que se introduce en la innovación, que es precisamente su inserción o su inmersión en la práctica. No hay innovación si no hay cambio, pero como único yo puedo ver cambio es cuando yo evalúo ese cambio. Puede ser por proceso, puede ser por producto, y yo obviamente para evaluarlo tengo que haberlo implementado. Y desde ahí obviamente voy a poder mirar cuál ha sido el impacto, cuál ha sido el alcance que ha producido esto.
Y bueno, por otro lado, como idea también tenemos a Zabalza, que también habla de esta distinción de cambio, pero introduce con mucha fuerza, fíjense, la relevancia de los entornos virtuales, ubicando desde desde su análisis la relevancia que tiene para el aprendizaje la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, pero sosteniéndolas como recursos pedagógicos. Y fíjense que él habla y ubica con mucha distinción la necesidad que tiene el docente de generar competencias digitales y que esas competencias digitales entonces estén asociadas a que pueda generar creatividad en su propuesta, flexibilidad en su propuesta y como un elemento distintivo la cooperación y la reflexión, que después la vamos a ver como uno de las fases o de los momentos que se ubica de la innovación. En síntesis, por donde quiera que nosotros manejemos, miremos, busquemos, transitemos, siempre la innovación docente está asociada a un cambio contextual operativo que requiere ese espacio en el que me estoy moviendo, que por tanto necesito justificarlo y justificarlo con evidencia para desde allí poder realizar un planteamiento que es esta propuesta, la cual me va a permitir a mí poder implementarlo y realizar una evaluación para ver cuál fue el impacto en el cambio que se produce en ella. Bueno, en los propios estudios de Aurelio, él señala estas características de las dimensiones y las características que ubica Morse desde el 2003. Y están muy cerca, ¿no?, a estas definiciones que conversábamos. Por un lado, cuando hablábamos de dimensiones para establecer la innovación, fíjense que este autor plantea tiene que estar directamente relacionada con la motivación para innovar. Y ubiquemos entonces que esa Zabalza nos estaba diciendo que es una actitud. Entonces, yo necesito un docente que tenga esta motivación y fíjense, volvemos a lo que decía Aurelio, o a esta propuesta de Aurelio, que es muy buena, que uno la puede ubicar con pequeños colectivos de profesores y con grandes colectivos en correspondencia con el alcance de la gestión, pero que nos permite sí identificar cuáles son aquellas barreras y cuáles son aquellas oportunidades y cuáles son aquellos elementos de fortaleza que tenemos en función de la motivación que tiene un colectivo para innovar. Obviamente que cuando lo primero nos ocurre, estamos en presencia del punto número 2, que es que hay una resistencia a la innovación y eso va a generar una fuerza que no va a permitir un cambio. Ahí uno generalmente tiende a pensar en aquellos aspectos que nos vienen cuando como profes decimos hay poco tiempo o no contamos con determinados recursos u otra cosa más o esto es lo mismo. Hay elementos que son objetivos, hay elementos que son subjetivos, pero lo que está claro es que el origen de la innovación nos los dan los propios cambios sociales y las propias transformaciones que va teniendo la sociedad. Entonces, desde allí, esas transformaciones hoy las estamos teniendo en las características de nuestros estudiantes, en estos desafíos que estábamos ubicando. Entonces, ante un modelo por competencia, ante estudiantes que tienen un desarrollo tecnológico, y que por ende ya la exposición para ellos no es un elemento que sea atrayente ante estudiantes que requieren y que están necesitando todo el tiempo cómo volver al centro desde la atención. Por tanto, cómo estoy trabajando en la motivación activa y en la motivación constante de ellos, entonces desde allí indiscutiblemente esa resistencia debe mellarse por un profesor que esté motivado a ello. Y bueno, el otro aspecto que está más situado fundamentalmente en los niveles de gestión es la disponibilidad
de poder contar con recursos para superar tales obstáculos. Cuando nosotros hablamos de innovación en el nivel micro, fíjense que muchas veces hasta ignoramos en proyectos de innovación lo que está relacionado con los presupuestos. Y es porque en el nivel micro los procesos de innovación también o se pueden realizar a partir del cambio y a partir de la transformación que hace el docente de su propia asignatura. Por ejemplo, cuando yo transformo mi sílabus, en mi planificación, cuando yo realizo una guía de aprendizaje en la que además estoy incluyendo estrategias de gamificación, de clase invertida, de modelo COIL, en las que no hay un recurso asociado a ello, o cuento con el recurso de poder tener una red digital, de que los estudiantes cuenten también con red digital para poder tener estos procesos de trabajo, pero fíjense que son recursos mínimos. Y eso obviamente también atiende, ¿no?, aquellos elementos que están relacionados con la deserción, con la promoción, porque obviamente un estudiante más motivado, un estudiante que está más en sintonía y un estudiante a quien o con quien estamos hablando con un diálogo en función de los problemas profesionales a los que él se va a enfrentar, cambia su disposición a el discurso articulado que todos nosotros conocemos y demás. De allí, bueno, este propio autor ubica estas tres características de la innovación. Por un lado, obviamente que tengo que tener una meta, tengo que tener un objeto claro, pero la innovación siempre tiene que o requiere evidenciarse en un producto. Y ese producto, que también puede ser un proceso, pero que nosotros preferimos casi siempre decir de producto, es aquella propuesta de cambio que nosotros estamos presentando como parte de la innovación. Y entonces allí, en un proceso de innovación o en un proceso de análisis para la innovación, uno como docente, lo que siempre tiene que preocuparse o preguntarse es, ¿cómo transformo? ¿Cómo cambio esta situación que tengo? Este problema que he identificado. Y desde ese cambio, desde esa transformación de ese problema, bueno, allí me centro entonces en ese producto. Varía la innovación en cuanto a la extensión, a la magnitud de ella, y obviamente porque hay procesos de innovación que son a nivel macro en toda la institución educacional, hay procesos de innovación que ya están asociados a la carrera y que en la carrera, por ejemplo, emergen el colectivo de profesores de una disciplina o de más de una disciplina, y también está, obviamente, esta innovación a nivel micro en la que está inmerso el colectivo de profesores de una asignatura o de un año académico trabajando para comunidades de aprendizaje en un espacio concreto. Pero siempre, no importa la extensión o la magnitud, lo que no podemos perder de vista es cuál es el aporte que tiene esta innovación, que nos puede parecer chica, porque es en mi sala de clase, con mi asignatura para mis estudiantes, pero que para su contexto tiene un alto nivel de significación, y ahí estamos ya en la tercera característica, que es cuando requerimos siempre ubicar cuál es el impacto, cuál es el significado, cuál es el efecto, cuál es el cambio que se ha producido en este proceso de innovación. Ahora, nunca nos quedamos acá. Uno hace una evaluación que la va haciendo durante todo el proceso, porque va siendo sistemática, es la que nos va permitiendo poder ir realizando ajustes, pero en ella, en la medida en que yo voy realizando ese proceso de evaluación, voy reflexionando y voy entonces desde allí incorporando nuevas acciones y nuevos procesos que es posible que nos lleven a otra propuesta de innovación. Yo no tengo más nada, Carolina. Tú 5, no más quiero, yo tengo 5. Hay alguien que tiene su cámara, su micrófono abierto. Mañana. Yo tengo que irme temprano porque la doctora Tita me dijo, ahora me llama la doctora. Además, no sé si ustedes me pueden ayudar porque yo no puedo
Como no tengo Claro. el control, Ahora le pido a Frank que nos ayude ahí. sí. Entonces, mira, no tenés para darme para Bien, irme. si nos Yo puedes tengo que ayudar desayunar con mañana. alguien para Pero mostrar nos vamos a levantar bien temprano. Ya estoy Más sacando. Por Un momento, un momento. Sí. Gracias. Mi disculpa, mi disculpa. No, si son cosas que no pueden pasar en estos escenarios. Bueno, como síntesis, fíjense que entonces algunas ideas fuerzas para no ubicar como diferentes definiciones, sino aspectos relevantes en los que siempre desde la innovación debemos mirar, debemos tener presente. Bueno, proceso de decisión, obviamente, que es un proceso de decisión que lo va a identificar y lo va a determinar, en este caso el docente, que nos va a permitir poder avanzar, en el que vamos a poder introducir esa construcción de conocimiento y que, como habíamos conversado, fíjense, siempre va a tener consigo que tiene que implicar a la práctica, tiene que verse inmerso en un contexto. Y por ende es que esta línea que está destacada, que toda innovación exige y va a traer un cambio, aunque no todo cambio puede calificarse como innovación. Y efectivamente, porque podemos tener un cambio que sea efímero, y si ese cambio es efímero, entonces no es producto de una innovación, porque en el desarrollo y en el tránsito de una innovación hay un proceso, hay un grupo, hay fases que me van permitiendo identificar que ese problema en el que nosotros vamos a trabajar para innovar no es un problema que con dos acciones, por decirlo de alguna forma llana, lo vamos a lograr transformar. Por otro lado, también en la literatura, fíjense que podemos ubicar, y se habla mucho de la cultura de la innovación, y se habla de la cultura de la innovación por la necesidad que tenemos las instituciones de educación superior, no de hablar de innovación en un momento determinado, sino de que la innovación sea parte del diálogo y de la actuación pedagógica y de la actuación académica. Es decir, que nuestras reuniones de trabajo deberían girar en función a ellos. Hay universidades, acá por ejemplo en Chile nosotros tenemos experiencia de varias universidades que para fomentar esto trabajan de forma anual o semestral con concursos de proyectos de innovación. Entonces, los equipos de profesores presentan sus propuestas de innovación y aquellas propuestas de innovación que pueden ser en un primer momento proyectos y que ganan estos concursos, si estos concursos requieren, se financian y en otros escenarios se presentan resultados de estas innovaciones como parte de la sistematización para el desarrollo, ¿no?, de más de una facultad, de más de una carrera, etc. Bueno, eso, fíjense que acá tenemos dos elementos. Lo que estábamos conversando tiene que ser en un escenario concreto y siempre la innovación va a producir una mejora, pero tiene que identificarse con este elemento de reflexión. Nosotros estamos trabajando en un estudio sobre la reflexión docente, ubicando la relación que tiene la innovación pedagógica o la innovación docente con la reflexión como proceso de metacognición, pero metodológico. ¿Qué hago yo como docente que me va a ir permitiendo poder ir levantando necesidades concretas y objetivas que en la medida que yo las voy evaluando y voy buscando evidencias, me van a permitir a mí o con una determinada acción producir una mejora o me van a mí a generar a que yo desde allí proponga y desarrolle un proyecto de innovación, que por ende ese proyecto de innovación ya va a la tercera idea fuerza. Tiene que ser intencionado, tiene que ser planeado, tiene que estar sustancialmente en el tiempo, es decir, en un mes yo no instauro un proceso de innovación. Yo lo que puedo hacer es comenzar un proceso de implementación, pero requiero una estabilidad
al menos de un semestre para yo poder tener aquel resultado que me va a permitir a mí poder analizar el impacto de ese proceso o de esa innovación realizada. En síntesis, nos quedamos con esta definición para como idea central, porque fíjense que habla en primer lugar de que se centra en nuestro campo educativo, lo que hemos conversado, que ella se sostiene directamente en el cambio del quehacer pedagógico, que va siempre a ubicar y que requiere una acción pedagógica, y que esa acción pedagógica es la que va a producir ese impacto, esa transformación en las personas que obviamente son los beneficiarios que nosotros establecemos para nuestras innovaciones. Siempre los beneficiarios son directos e indirectos. Hablamos de beneficiario directo para el que yo obviamente centro la innovación, pero a veces levantamos innovaciones que tienen como beneficiarios directos a los profesores de un colectivo de asignatura, por ejemplo, en función de la actualización de estrategias activas. Pero sin embargo, allí los beneficiarios indirectos son los estudiantes. Y en última instancia, ¿dónde es que vamos a recoger el impacto? El impacto no lo recogemos en los profesores, el impacto lo recogemos en lo que dicen los estudiantes a partir del desarrollo de las clases que empiezan a evidenciar estos docentes. Por ende, cuando hablamos de innovación docente, cuando hablamos de innovación educativa, el trasfondo de ella siempre va a ir a la transformación en el cambio, en aras y en pro, de nuestros estudiantes. Hace un ratito yo les había comentado sobre la propuesta de Aurelio Villa en el modelo de innovación de educación superior, MIES, como se le conoce en Deusto y en varias universidades, tanto europeas como latinoamericanas, donde se ha implementado este modelo. Yo les comentaba que ellos definen la innovación educativa como una competencia, esa competencia o esa capacidad, pero lo más relevante es que es disponible, ¿para qué? Para transformar acciones formativas, acciones organizativas, que obviamente van a generar, van a transformar, van a procesar conocimiento a través fundamentalmente de la renovación en la planificación de los procesos. Pero fíjense que acá hay un elemento en el que es donde me gustaría más detenerme, que es de las facetas que ellos hablan en función de esta competencia de la innovación. Para afrontar la innovación desde su concepto multidimensional, porque no es porque yo quiera, o porque quiera un decano, o porque quiera una determinada, un líder de determinado proceso, no. Necesitamos transitar porque, en primer lugar, haya un compromiso en cuanto a los procesos de innovación que se van a asumir. Por eso muchas veces se plantea que cuando las innovaciones emergen del nivel micro al nivel macro, tienen mayor resultado y mayor vivencia. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros conocemos que las transformaciones donde se ejecutan y se materializan es en la sala de clase. Bueno, necesitamos una actitud de superación. Por tanto, tiene que haber o requerimos una disposición positiva. Una respuesta al entorno y una respuesta del entorno en el que estamos. Ellos sostienen el entorno, obviamente, mirando todo lo que la sociedad va solicitando como proceso de cambio en la formación. Y para nosotros en la educación superior eso es clave, porque el entorno nuestro, obviamente que son nuestros egresados, las empresas, las instituciones, que nos van diciendo qué les falta, en qué aspectos requerimos seguir renovando ese perfil de egreso de este profesional que estamos entregando. Porque nuestro compromiso en la formación, obviamente que es con la sociedad. Hablan también allí de esta respuesta
al entorno y del entorno, porque toda la comunidad académica tiene que obviamente encuadrarse, por decirlo de alguna forma, en función de estas nuevas necesidades que se nos plantean. Voy a volver al ejemplo de la pandemia. Si nos miramos dos años atrás, ¿qué ocurrió? Sí o sí, nos tuvimos que mirar y nos tuvimos que analizar, pensar, buscar solución de cómo desarrollábamos las clases de manera virtual con o sin preparación. Habían instituciones educativas que estaban preparados para ello, que tenían adelanto en algunos campos. Habían instituciones educativas que no tenían este tipo de experiencia y no contaban con recursos para ello. Y llegó de hoy para mañana esta necesidad que nos impuso obviamente la vida y que nos llevó a que fuéramos a la fuerza, por decirlo de alguna forma, a buscar. Ahora, fíjense que acuérdense que allí lo que hicimos fue tomar medidas de emergencia, porque para uno poder hablar de desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales, tiene que hablar de diseños instruccionales. Entonces, por eso yo les decía que había instituciones y espacios que estaban preparados para ellos y otros que lo que hicieron fue desde la emergencia abordar esta situación. Bueno, otra de las dimensiones es la gestión eficaz de la información. Cómo dinamizo la información, cómo trabajo con ella oportunamente, cómo la vamos bajando. Se habla del dominio de competencias profesionales y en el caso de la educación superior, acuérdense que acá tenemos las competencias pedagógicas o docentes, como en alguna literatura también las podemos encontrar, y tenemos las competencias disciplinares, junto con, obviamente, aquellas competencias que están centradas en el saber convivir, en el saber ser, que son aquellas competencias que en la práctica con los estudiantes decimos que son genéricas, que son de sello, pero que también tienen que estar evidenciadas en los profesores que comandan y que conforman nuestros equipos académicos. Y el otro elemento, bueno, de esta gran competencia es precisamente que la inserción tiene que tener como uno de los elementos fundamentales soluciones tecnológicas que viabilicen la información, soluciones tecnológicas que nos acerquen a las características de nuestros estudiantes y a las características de los tiempos. Y miren, acá está el modelo del MIES, en el que no me voy a detener a explicarlo, pero sí donde podemos ubicar que la innovación es el centro de toda la gestión de todos los procesos que realiza una institución académica. Y si nosotros miramos, partimos por el entorno y la sociedad, como veíamos hace un momento que se nos estaba planteando, esta mirada de las necesidades, la estructura organizativa, con qué cuento para poder coordinar, para poder realizar estos elementos que me van a entregar eficiencia para poder desarrollar o para poder llevar a cabo estas problemáticas, ¿no? Estas construcciones que vamos a tener. Y que esto, ¿dónde lo vamos finalmente a cerrar? Bueno, en estas personas que tienen que tener estas competencias profesionales, y allí es donde está y donde se ubica la innovación docente. Acá es donde Aurelio, cuando ellos hablan de armonización curricular, cuando hablan de innovación curricular y pedagógica, tienen un apartado para la innovación docente por la relevancia que tienen las estrategias, que tienen la evaluación, que tienen los procesos tecnológicos que desarrollamos, que tienen la diversidad del conocimiento de nuestros estudiantes y cómo los académicos se hacen cargo, cómo los académicos abordan esa didáctica en función de las necesidades que tenemos allí, que plantea el entorno y la sociedad. Y que hoy estamos hablando en el siglo XXI
de tecnología, mirándola como recurso pedagógico, trayéndola a la escuela, porque acuérdense además que estamos hablando de innovación hace muchos años atrás, pero antes se asociaba fundamentalmente a la empresa, antes se asociaba generalmente a la economía, a los servicios, a la producción. La innovación como el concepto de competencia no era asociado a la educación. Entonces se comienza a asociar a la educación en función de este proceso de cambio y este proceso de transformación que es tangible en función del desarrollo de nuestros estudiantes. Bueno, acá estamos ubicando, obviamente, que no voy a hablar, no voy a leer esta diapo, sino que voy a ubicar las ideas fuerzas de algo que nosotros hemos considerado bastante interesante como parte de los estudios de innovación educativa. Y es una caracterización o un perfil de innovador que establece Villa según los niveles de intensidad del innovador. Y uno, por ende, ubica que esto es según el nivel de intensidad que el docente adquiere para la innovación. ¿Qué es lo bueno que esto tiene? Que estar en un perfil o en otro no nos hace ni más ni menos, sino que nos permite poder centrar algunas características propias de cómo vamos avanzando en los procesos de innovación y desde dónde nos vamos además, por decirlo, haciéndonos especialistas o donde nosotros vamos concentrando nuestras fuerzas en la innovación. En las instituciones de educación superior tenemos docentes, innovadores novatos, otros en progreso, otros expertos, y la esencia está en cómo desde esta diversidad lo ideal sería que todos los profesores nos pudiéramos identificar objetivamente con un tipo de perfil. El innovador novato, fíjense que es el que realiza fundamentalmente cambios en su planificación, en su didáctica, en su evaluación en el aula, que trabaja fundamentalmente en proyectos que van a ayudar a su propio curso, porque él está inmerso acá como docente de la asignatura que imparte. Y por ende, el impacto, la profundidad de su innovación está de forma directa al grupo o a los grupos con los que él trabaja. Ahora, uno puede decir, ¿es malo? No, para nada. Es muy bueno tener un cuerpo de académicos que se preocupen y se ocupen desde su asignatura desarrollar innovaciones que les permitan tener un avance y una transformación para con sus estudiantes. Ya el innovador en progreso, fíjense que plantean estos autores que también trabaja en este mismo escenario, pero que ya es un innovador que tiene una trayectoria, que tiene un poco más de experiencia y que él puede trabajar también no solo con su grupo, sino que también impacta en otros grupos. Y es cuando tenemos, por ejemplo, a colegas que ya trabajan con otros colegas de otras carreras o de otros años académicos y que de otras asignaturas y que por tanto el impacto que vamos viendo acá es un impacto que no solo o que puede estar en un grupo, pero que tiene niveles de interacción de mayor profundidad. Y bueno, el tercer perfil, que es el del innovador experto, acá fíjense que este no está asociado al nivel micro, este es un innovador que trabaja fundamentalmente en el nivel macro, que dedica su tiempo a analizar, a planificar, a proyectar y a evaluar procesos de innovación que generalmente van a impactar desde el nivel macro para que desde allí deriven en políticas al nivel micro. Como les decía, si nosotros pensamos en la realidad y en la necesidad de la educación superior, de la docencia, ubicándonos en el innovador novato y en el innovador en progreso, es bárbaro, es buenísimo,
porque ese es el que va a garantizar que las propuestas del innovador experto puedan desarrollarse, que las evaluaciones de impacto sean mayores, pero además es la cantera que va a ir permitiendo mayores procesos de cambio y de transformación. Bueno, desde allí nosotros hemos ubicado hemos ubicado las fases de la innovación educativa a partir de una inferencia en lo que uno va obviamente revisando en la literatura y la directa relación que establecemos nosotros con que las fases de la innovación educativa se correlacionan con las fases de la investigación-acción. Y fíjense que uno parte una investigación-acción que, como nosotros sabemos, requiere un contexto, requiere obviamente evidencia para yo justificar e identificar cuál es la problemática en ese contexto. A partir de allí, yo hago un proceso de planificación donde debe estar ese producto que conversamos, ese aporte que voy a hacer a este problema que he identificado. Sigo inmerso, porque una de las características de la innovación es que el docente está inmerso en ese proceso como protagonista. Sigo inmerso en este proceso, ejecutando, desarrollando, pero allí voy observando ¿para qué? Desde la observación crítica, desde la observación analítica, para ir obviamente ubicando aquellas mejoras, aquellos ajustes que requiera esta propuesta que estamos planteando. Y en este proceso entonces de implementación, de ajustes, de mejora, voy reflexionando y finalmente, bueno, sabemos que es un círculo que nos va a permitir finalmente poder evaluar ese proceso, que fíjense que la evaluación no se ubica como una fase, porque en cada una de las fases de forma transversal estamos evaluando, pero sí, cuando yo cierro un proceso de innovación, tengo que evaluar para poder ubicar el impacto, para poder ubicar la profundidad, para poder ubicar el alcance. Y eso es lo que me va a permitir entonces a mí, posteriormente, poder seguir proyectando. Bueno, ¿qué ocurre entonces con la innovación educativa y los docentes? Y yo estoy segura que ahí podríamos tener como 30 minutos de reflexión, ubicando lo que hacemos muy bien, lo que a veces no hacemos tan bien, pero que tenemos muchos deseos de hacer, y ubicando también aquellos desafíos, ¿no? Desde ellos. Pensando qué podría traer que fuera ilustrativo, ¿no? Para nuestra conversación, seleccioné este estudio que es de unas académicas de Ecuador, que me encontré esta publicación en una revista Scopus, y fíjense que ellas en este estudio, que se llama Innovación Educativa, Pedagógica y Didáctica, con secciones para la práctica en la educación superior, miren qué aparentemente sencillo, pero ¿a dónde quiero ir? A los resultados. Tomaron una muestra de 105 docentes de educación superior con una experiencia entre 5 y 15 años, y el 100% de estos estudiantes tenían títulos de magíster. Estudiaron en un cuestionario 3 dimensiones: dominio conceptual y metodológico de estos docentes para la innovación educativa, participación de ellos en innovaciones y cómo ellos identificaban necesidades de innovación en su propia práctica. Y los resultados podríamos decir que no son muy alentadores en función de cómo los docentes, y por eso yo les decía que acá el diálogo puede ser desde diferentes perspectivas. ¿Cómo hacemos mucho o cómo nos queda mucho por hacer o cómo tenemos a la vez muchos desafíos en función de ello? Bueno, de estos 105 docentes, solo 33 reconocen que o se reconocen como posibles innovadores. Fíjense que estamos hablando de un innovador que puede ser un innovador novato, y ellos que tienen grado de magíster se reconocen o no se reconocen, perdón, o solo 33 se reconocen como posibles innovadores.
un 75,6% asumió no haber participado en tipos de actividades de innovación. Sin embargo, para realizar y obtener su grado académico de magíster, tienen que haber realizado un proceso de investigación. Y allí quiero hacer un elemento. Por eso los magíster profesionalizantes hoy tienen tanta fuerza en el mundo de la docencia universitaria. Porque la investigación, que como quiera que la miremos, siempre es productiva, siempre aporta al conocimiento de la ciencia, pero no es lo mismo cuando yo me quedo pensándolo desde la innovación y desde la transformación de la docencia. No es lo mismo cuando yo me quedo en una contemplación viva de decir que he identificado un problema, de describir cuál es ese problema y de solo dejarlo allí, a cuando hago una identificación de un problema de mi contexto para el que propongo o para el que levanto una propuesta, la implemento y la evalúo. Fíjense cómo allí podríamos tener unos resultados diferentes con 100 académicos que tienen además el grado de magíster. Bueno, el 94% de ellos se identificaron con las innovaciones y plantearon que necesitaban ampliar sus estudios en preparación para estos temas, para poder organizar proyectos, para poder desarrollarlos. Quiere decir que uno de los elementos que estábamos mirando al principio, que es la disposición para innovar, la tienen. Lo que estaban era careciendo de dominios y de herramientas, de esa competencia, de esas capacidades para ejecutarla. Y el 62% coincidía ya en otros elementos que ellas buscaban allí, que era importante que la universidad develara quiénes eran los líderes de innovación y cómo esos líderes podían de alguna forma comenzar a apoyar y comenzar a generar estos procesos y sistematizar esos procesos de innovación. Ahora, les he traído este ejemplo no para tomar a mal, porque al contrario, el estudio nos levanta la relevancia de la innovación docente y cómo ella potencia el desarrollo de la calidad de la docencia y además de la necesidad de los docentes. Ahora, desde allí, fíjense que hemos ubicado esta pregunta. ¿Por qué innovar entonces en la docencia? Porque si tengo 105 colegas que me están diciendo que no cuentan con las herramientas, que no se reconocen como innovadores, que les gustaría hacerlo, pero que requieren preparación para ello, bueno, ¿qué puedo hacer entonces? ¿O por qué? Bueno, ¿qué puedo hacer? Obviamente, que levantar y prepararnos para ello. Pero ¿por qué necesito innovar en docencia? Y ahí me estoy centrando en el nivel micro del que estamos hablando desde el inicio. Bueno, para generar y para potenciar estrategias activas participativas centradas en el estudiante. Se escucha súper bonito. Llevamos 20 años hablando de aprendizaje activo, de centralidad en el estudiante, de estrategias activas. Ahí tenemos a Julio Pimienta, tenemos a Frida Díaz, pero sin embargo, nuestra práctica operativa en la clase todavía no ha tenido ese cambio profundo que requiere el contexto actual. ¿Por qué necesitamos también hacerlo? Porque hace un tiempo también estamos hablando de componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje y estamos hablando de que estos componentes actúan de forma sistémica, de forma integradora. Sin embargo, seguimos mirando la evaluación como calificación, la evaluación como resultado, la evaluación como certificación. Y no acabamos de comprender, sí la comprendemos. Lo que ocurre es que al igual que las estrategias, todavía en nuestra operación, en nuestro desarrollo operativo en la clase, no desarrollamos todavía una evaluación auténtica que en la misma estrategia activa, en el mismo estudio de caso, que en la misma, el mismo proyecto que está presentando el estudiante,
estoy evaluando en más de un momento con evaluaciones formativas, con evaluaciones sumativas, estoy entregando oportunidades entonces con la formativa de retroalimentación para que el estudiante pueda mejorar y obtener un mejor resultado en su proceso de aprendizaje. Se ha incorporado, como nosotros sabemos, cómo utilizo la tecnología como recurso pedagógico. Hace muchos años también que estamos hablando de la tecnología. Sin embargo, comenzamos a hablar de la tecnología utilizando la presentación, después empezamos a utilizar Prezi fundamentalmente como apoyo a nuestro discurso, pero no como recurso pedagógico que facilita y que además que media verdaderamente la transposición didáctica. Es decir, cómo yo utilizo el recurso tecnológico en función de que antes se lo propicia al estudiante a través de un podcast, a través de un video, a través de un apunte docente, a través de un determinado paper, a través de un tema que le di para que buscara, además de la información que yo le entrego, y desde allí él entonces viene a la clase con una información que es actualizada, que además es pertinente y desde la que podemos conversar y no tenemos que partir como esta tabla rasa en la que vengo yo de forma omnipotente a empezar a decirte cuáles son los conceptos, cuáles son las relaciones, cómo lo podemos abordar, qué ejemplo ponemos y desde ahí solo modelamos. Entonces, por eso es que hoy las estrategias activas están directamente relacionadas con los recursos tecnológicos, porque en la medida que yo voy utilizando en una clase y aprovecho algo que desde los modelos de enseñanza-aprendizaje basado en competencia tenemos, que es precisamente qué pasa con las horas de trabajo autónomo. Nuestros planes de estudio tienen horas de trabajo autónomo más horas de trabajo directo. Nuestros estudiantes dicen, no, mi clase es, una vez a la semana tengo clase con la profe 4 horas. No, mijito, 4 horas, pero hay 6 horas o hay 4 horas que son de trabajo autónomo. Entonces, ¿qué generamos nosotros para que nuestro estudiante se sienta necesitado de interactuar con una información que además no tiene que ser solo en función de lectura, que puede ser visual, que puede ser auditiva, que puede ser interactiva, que pueden construir textos de forma junta sin estar de forma presente. Bueno, y como esto que hemos venido como idea fuerza trabajando desde el primer momento, que es precisamente que necesitamos innovar para generar cambios en el nivel micro, que los cambios en el nivel micro son los que van a impactar obviamente al modelo educativo, a los planes estratégicos y a todos los proyectos de innovación que puedan tener nuestras instituciones de educación superior. Obviamente que yo no voy a trabajar cada una de las estrategias, sino que he tomado, de hecho, la síntesis de la que propone Julio Pimienta, buscando las de contribución al desarrollo de competencias, como un grupo de estrategias que ellas van a propiciar que el estudiante esté activo en su proceso de aprendizaje. Y esto, ¿por qué uno lo desarrolla con la innovación? Porque muchos de los proyectos de innovación o muchas de las necesidades que nosotros levantamos es que nuestros docentes siguen o seguimos trabajando con una metodología más tradicional o que los docentes no articulan las metodologías con las tecnologías educativas o con las tecnologías de la información. Y estas metodologías o estrategias nos van permitiendo, en primer lugar, descentralizar el proceso de la información que no tiene por qué estar siempre mediado desde la voz del profesor. Para generar ¿qué cosa? Un aprendizaje activo donde nuestros estudiantes realicen algo con ese contenido, pero ese algo tiene que ser algo productivo cognitivamente. Por eso es que trabajamos también con estrategias de representación visual. Por eso cuando uno trabaja con los estudiantes
o un video, o un paper, o un apunte, y uno les pide que desde allí elaboren un mapa semántico, un mapa mental, o un cuadro sinóptico. Fíjense que ahí el estudiante está operacionalizando ese aprendizaje y tiene mayor significación que cuando lo estamos abordando nosotros desde el discurso. Bueno, es activo cuando el docente orienta acciones al estudiante, pero que esas acciones son planificadas, son acciones que no están circunscritas a la clase tradicional porque generamos o trabajamos fundamentalmente con lo que viene ahora. Como nosotros con estas estrategias que presentamos, trabajamos más en lo inductivo que en lo deductivo, porque lo deductivo transita a cómo yo presento. Y cuando yo presento, yo te entrego una información, te vacío allí el producto de esa información y desde allí o tú repites o tú lo aplicas y desde allí trabajas. Sin embargo, desde lo inductivo, entonces te entrego información, te entrego variedad de recursos tangibles, tecnológicos, que te permitan entonces poder construir de forma junta y poder realizar esto que tenemos acá abajo, que son finalmente lo que estamos esperando, el desarrollo de una competencia, desempeños complejos e integrados. Gestiona proyectos, desarrolla propuestas, lidera procesos, es decir, no se queda solo en el proceso de reproducción, sino que transita a un proceso de construcción de la información. Algunas de las estrategias que hoy ubicamos como elementos, digamos que más destacables en los procesos de innovación, es la utilización de la Feeling Class, que sabemos que es la clase invertida, y la utilización de la gamificación. Ambas, fíjense que requieren, como todas las estrategias, un proceso de planificación anticipado que me permita a mí poder proyectar qué es lo que realmente estamos requiriendo de nuestros estudiantes. Si vamos al aprendizaje basado en problemas, si utilizamos estudios de caso, si utilizamos simulación, estamos trabajando con esto que estamos viendo al otro lado. Hay un aporte cognitivo al estudiante desde el inductivo, porque no le vamos a entregar la información. Ahí sí vamos a realizar lo que dice el paradigma constructivista, socioconstructivista, como lo queramos llamar. Ahí sí vamos a estar nosotros en función de poder trabajar con nuestro estudiante en soy un tutor, soy un guía, soy un orientador, porque desde lo inductivo te entrego información por diferentes fuentes. Te entrego información visual, te entrego información auditiva, te entrego información en diferentes planos que te va a permitir poder realizar procesos de construcción, procesos de apropiarte de esa información y traerla. ¿Qué va a hacer el estudiante? Va a superar retos, va a tener que investigar, se va a tener que informar para tomar decisiones, porque si llega a la sala de clase y como trabajé antes, utilizando clase invertida y le dejé la información, y al llegar a la sala de clase trabajemos con un mapa cognitivo y a partir de ese mapa cognitivo tenemos un estudio de caso y desde ese caso está toda la información que él debió haber revisado. ¿Qué pasa acá? Tiene que tomar decisiones. Lo estoy poniendo en una experiencia de aprendizaje en la que requirió haber y en la que requiere haber investigado. ¿Va a hacerlo de forma individual? No. Voy a fomentar el trabajo cooperativo, voy a fomentar el liderazgo, porque cada uno de los miembros del grupo debe asumir diferentes roles. Voy a desarrollar la autonomía, elemento esencial para el desarrollo de la competencia y por ende de la armonización curricular. Voy a estar trabajando con el acercamiento a la realidad laboral y profesional de mi estudiante. Y además, fíjense que cuando utilizamos clase invertida, cuando utilizamos gamificación, cuando utilizamos todas estas estrategias, estoy trabajando la información antes de la clase, porque en el tiempo, en las horas de trabajo autónomo, el estudiante está ya trabajando con la información. Llega a la clase
hacemos un análisis de esa información. Es posible que nosotros trabajemos unos 10, unos 15 minutos con alguna idea fuerza esencial. Van a tener un caso o un problema, algo que hacer que es paralelamente o directamente proporcional con su práctica y por tanto se está enfrentando por tercera vez a interactuar con ese contenido. Lo vio antes, lo vio conmigo, lo ve en la práctica y llega a conclusiones. Entonces va a socializar en más de una ocasión la información. La utilización de las tecnologías como recurso pedagógico para la innovación. Esta, fíjense que se desarrolla o que se relaciona con las estrategias, pero acá lo que ubicamos fundamentalmente es este rescate que hicimos de algunos soportes, que son algunos recursos tecnológicos, y cómo yo los puedo ir combinando en el desarrollo de las clases. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo en clases magistrales recursos de multimedia, de imágenes, de animación, para tareas de ejercitación, es decir, para desarrollo de actividades productivas. Puedo trabajar con chat, puedo trabajar con equipos a distancia, con animaciones, con videos, con infografía, para tareas de producción, como trabajo y como coloco a los estudiantes en trabajar con editores de audios, con grabar videos, con elaborar podcasts, con realizar páginas web. Para trabajar en proyectos de grupo, acá les he traído la metodología, que es muy bonita. Los invito a que la conozcan porque realmente es un encanto. Es una metodología de este mundo globalizado, la metodología COIL, que es la de aprendizaje colaborativo internacional en línea. Es cuando dos grupos y sus profesores de diferentes culturas trabajan en línea con un producto en común, que tienen que ser obviamente o la misma asignatura o asignaturas con objetivos de aprendizaje o resultados de aprendizaje en común, para que desde allí puedan hacer esta relación de culturas y de conocimiento y logren realizar estos proyectos COVID, que terminan con estas presentaciones, con la activación y con la colaboración desde diferentes lugares, realizando con equipos diferentes grupos de trabajo. Los soportes o los trabajos en grupo se pueden realizar de forma sincrónica, se pueden realizar de manera sincrónica. Hoy hay una tendencia a ubicar esta modalidad híbrida en la que algunas horas o algunas asignaturas son presenciales, otras son online. Bueno, desde allí, ¿cómo podemos desarrollar estas redes de forma sincrónica y asincrónicas? Bueno, y como ideas finales, le he traído una experiencia que es la que nosotros utilizamos en nuestra universidad en el Magíster de Docencia para la Educación Superior. Por eso le hemos ubicado estructura operacional de un proyecto de innovación docente. Nosotros trabajamos en el desarrollo de un proyecto de innovación docente que los estudiantes comienzan a identificar desde cada una de las asignaturas y cómo las asignaturas les van permitiendo levantar nodos críticos que finalmente van a constituir la elección de su proyecto de innovación docente. Ese proyecto tiene que sustentarse en una problemática educativa que requiere, y fíjense que ahí coincidimos con todo lo que hemos visto de innovación, acotada y específica a un contexto profesional. Tiene que tener una justificación. Esa justificación requiere ser teórica, pero requiere tener un respaldo, requiere tener una evidencia estadística y contextual. Porque acuérdense que en ocasiones somos muy buenos para decir desde nuestras percepciones, pero no desde nuestras percepciones evidenciado con datos que puedan evidenciar que esos procesos están sistematizados. Y requiere del levantamiento y de la implementación y evaluación de ese producto, que es lo que va a permitir el desarrollo de la innovación. Entonces, ¿cómo se estructura? En un contexto y justificación,
en la presentación de ese producto, que es la propuesta, y esa propuesta entonces hay que implementarla, hay que evaluarla, requiere obviamente ajustes con reflexiones y conclusiones. Y pensando en ideas fuerza, para posteriormente los invito a que podamos pensar en diferentes ejemplos de proyectos de innovación docentes en nuestros espacios de la educación superior. Por ejemplo, metodologías activas participativas para potenciar las competencias comunicativas y organizacionales, y ahí viene el contexto. Metodología de evaluación progresiva para el logro de competencias declaradas en el perfil de una carrera determinada, que en este caso es una carrera de escuela policial. Activación de metodologías de participación destinadas a la carrera de odontología, pero trabajando metodologías mixtas. Ya fíjense que aquí se están saliendo de la modalidad solo presencial. Metodologías activas participativas orientadas, miren esta, a incorporar dispositivos tecnológicos y aplicados a las matemáticas para una determinada asignatura. Y esta última, que es una propuesta de un canal oficial en YouTube de un determinado departamento dirigido al desarrollo y a la entrega de contenido que le va a ir permitiendo al estudiante poder en la hora de trabajo autónomo tener diferentes recursos tecnológicos y pedagógicos para el desarrollo de su aprendizaje. Y bueno, como ideas finales, indiscutiblemente la innovación es un proceso de cambio, es un proceso complejo, pero que es necesario y que demanda obviamente de una cultura que se establece desde la institución. Y fíjense que por eso veíamos el ejemplo que traíamos como estudio. Cuando la institución no tiene una cultura de innovación, obviamente que el profesor no se identifica, no se reconoce con ella. Y que obviamente va a llevar a ¿qué? A la reflexión, va a llevar al cambio. Para poder lograr una cultura de la innovación, ¿qué necesitamos? Generar organización, generar comunicación, generar metodologías que nos permita poder establecer un proceso de transformación pertinente en nuestros docentes. Y bueno, la invitación que les hago desde mi modesto espacio es que contribuyamos fundamentalmente con las innovaciones a nivel micro en función de ir fortaleciendo el proceso de calidad y ir haciendo realidad los perfiles de egreso, porque esa es precisamente la tarea fundamental de un docente de la educación superior. Por mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues ahora tenemos tiempo para que las personas que quieran hacer algún comentario, alguna consulta a la doctora sobre este tema tan interesante de cómo incluir la innovación en los procesos educativos. Y bueno, adelante, quien quiera hacer alguna intervención al respecto. En lo que se van animando, a mí me llamó mucho la atención, doctora, esta idea de que la innovación no es un proceso que se vaya a dar espontáneamente, ¿no? O sea, requiere que se gestione, que se propicie y establecer ciertas condiciones para ello. Y entonces es necesario llevar un proceso de planeación para que ésta se pueda dar y luego irlo acompañando a través de un proceso de dirigir e ir controlando la innovación, los resultados, también para poder ir orientando hacia los resultados que se esperan. No sé si usted ya conozca alguna experiencia o que ya haya participado en esta misma idea
pero no como lo platicaba, que muchas veces lo vivimos, ¿no? O sea, estamos innovando, pero a veces sin la conciencia, pero sí ya de una forma gestionada. Sí, a ver, acá como elemento esencial, uno de los aspectos más relevantes que debemos ubicar en los procesos de innovación es, en primer lugar, mirarnos desde dos perspectivas. Uno, de cómo nosotros como docentes gestionamos, como muy bien tú dices, Armando, muchas gracias, la innovación. Y la gestionamos porque nosotros no levantamos un proceso de innovación al azar. Lo levantamos a partir de una problemática real y objetiva. Pero si lo que hacemos es que desde esa problemática real y objetiva comenzamos a desarrollar acciones, una acción hoy, una acción mañana, y no la sistematizamos, no la concretamos en un producto que me permita a mí darle cuerpo a esa propuesta, obviamente que seguimos trabajando, quedándonos un poquito en cómo vamos mejorando el proceso, pero no llegamos, obviamente, a obtener el cambio que requiere precisamente y que nos exige la innovación, que es cuando yo digo, espérate, me he propuesto este programa, este plan, voy a realizar estas acciones, como muy bien decíamos, planificadas, voy a transformar mi sílabus, voy a transformar mi planificación, voy a comenzar ahora a implementar en mi planificación esta estrategia de planificación, Cafú. Voy a utilizar clase invertida, pero no es que la voy a utilizar, planifico cómo la voy utilizando, le doy seguimiento a ello. Entonces ahí yo puedo ir recogiendo qué es lo que va ocurriendo con el proceso de impacto o el proceso de cambio que va teniendo mi estudiante. Me puedo ir ajustando. Ahora uno puede pensar, oye, pero eso lleva mucho tiempo. No, porque es como cuando nosotros realizamos la planificación. Uno realiza la planificación y uno lo que le va haciendo es ajuste a la planificación para ir modernizándola, para ir ubicándola a tiempo. Eso mismo ocurre con la innovación. Ahora, la innovación tiene otro elemento importante que lo ubicaba Zabalza, creo que es quien lo ubica, que uno de los elementos más satisfactorios o de las cosas que debemos hacer en los procesos de innovación es trabajarlas colaborativamente, cooperativamente. Si la trabajamos con otro par, entonces ahí tenemos para conversar también cómo nos fue, qué retroalimentación tuviste, cómo planificamos en función de ello, cómo hacemos, cómo tomamos mejores decisiones. De acuerdo. De acuerdo. Muchas gracias, doctora. Felicidades. Le damos la palabra al doctor Frank. Por ahí también tiene alguna pregunta. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor Armando, por cederme la palabra. Primero que todo, quiero felicitar a la doctora Damaris Roy por la brillante exposición que nos ha compartido, un tema que conocemos, que viene investigando, que viene desarrollando, pero que hoy nos ha presentado ideas que son claves, disculpen, para establecer un procesos de innovación en el cambio que necesita hoy la universidad en la contemporaneidad. Y creo que este es un tema de vital importancia porque en esta sesión he visto que han entrado directores de carrera, hay directores de posgrado, hay profesores. Quiere decir que tenemos diferentes, un conjunto diverso que transita desde el docente hasta las autoridades que toman decisiones en estos procesos de innovación. A mí me encantó el análisis que hacías en un esquema donde como desde la sociedad se parte por los procesos de innovación y la preparación, la integración de las tecnologías, el desarrollo de competencias. Y hay una diapositiva que presentabas que la denominaste ¿por qué innovar en la docencia? Y en ese aspecto presentabas 4 ideas fundamentales. Y en la última idea, hablabas del cambio en un nivel micro. Creo que ahora estabas haciendo mención a ese nivel micro desde el docente, cómo se puede ir transformando y después cómo se puede ir evidenciando el crecimiento. Hablabas de un impacto en ese modelo educativo y en el plan estratégico. Bueno,
También se hablaba de estrategias activas, evaluación y tecnología. Mi pregunta es, doctora, desde su experiencia, y tiene que ver casi con un acercamiento a la pregunta que hace el doctor Armando, desde su experiencia, ¿cómo usted ha visto en la maestría en educación superior, esta maestría profesionalizante que usted coordina, que tiene casi 1000 estudiantes? ¿Cómo usted ha visto este proceso y cómo se ha dado, cómo ha formado parte usted, el equipo, de esta innovación educativa? Retomando las ideas de Salinas del 2015, que habla de una innovación mediada por tecnologías digitales, que lógicamente sé que ustedes lo están haciendo, pero cómo esta innovación ha sido concebida, pensada, organizada, planificada, desarrollada y evaluada desde el modelo educativo institucional que plantea la universidad, para después ir descendiendo y llegar a tener un docente capacitado, tener un docente con altas competencias, una infraestructura tecnológica sólida para responder a las necesidades de un cambio en el proceso instructivo, formativo, educativo, desarrollador, de socialización, como usted dice, en este proceso, y que lógicamente que después va a establecer estrategias diferentes, evaluaciones diferentes. ¿Qué nos puede contar a los colegas que estamos aquí hoy, que también en Bolivia andamos tras la posibilidad de hacer esas innovaciones, pero que muchas veces siguen siendo innovaciones de un docente, siguen siendo procesos aislados y no procesos que desde abajo hacia arriba se construyen, pero arriba tienen la solidez y se establece esa solidez para apoyar, para orientar, para guiar, para sustentar y respaldar esas innovaciones? Sí, Fran, muchas gracias. Bueno, nosotros, a ver, primero, el magíster obviamente pertenece a la unidad de posgrado, pero pertenezcas a la unidad de posgrado o pertenezcas a la unidad de pregrado, todos estamos alineados bajo el modelo educativo de la universidad. El modelo educativo de la universidad, uno de los elementos fundamentales que establece es el perfil del académico. Y desde el perfil del académico, ya ahí estamos ubicando un académico que tiene que estar actualizado en estrategias activas, que utilice recursos tecnológicos como parte de su proceso de aprendizaje, que potencie el desarrollo de una evaluación auténtica, ubicando la retroalimentación y la mejora como elementos esenciales en el proceso del aprendizaje. Y esto se sostiene, en primer lugar, en la cualificación que tiene que tener en el caso del posgrado el docente para incorporarse, pero además en cursos que profesionalizantes, cursos a veces diplomados, que va desarrollando la universidad. Esto después tiene un tránsito o una bajada, y es precisamente que en nuestro mapa curricular, cada una de las asignaturas, obviamente que van tributando a las competencias de nuestro perfil de egreso, y las competencias del perfil de egreso se alinean con esto que nos está demandando el modelo educativo. Una característica esencial del magíster es que es un magíster en docencia. No lo toman porque tienen ese expertise los profesores. El 98% de nuestros estudiantes son expertos disciplinares en el área de la salud, en el área de la ingeniería, en el área de las humanidades, de las ciencias sociales, pero ¿qué requiere? Obviamente la expertise didáctica para poder realizar un proceso de enseñanza acorde a estas exigencias que hoy estamos planteando que tiene la sociedad. Que además nos estamos centrando en el modelo educativo de nuestra institución, porque desde allí está el diseño de nuestro modelo. Pero los profesores que se incorporan al magíster son de todo el país, y además de institutos profesionales, centros de formación técnica y universidad. ¿Y por qué comento esto? Porque entonces nosotros partimos desde ubicar cuáles son los desafíos de la educación hoy,
Y estos desafíos es la formación del estudiante basada en un modelo por competencia centrado en el estudiante, transitando por un aprendizaje centrado en el estudiante, un diseño curricular que parte desde el modelo educativo, desde tu institución, cómo lo revisas, cómo lo conoces, cómo tú ubicas que tú sirves o que tú eres, no que sirves, tú eres parte de ese modelo, cómo tú además comprendes que el perfil de egreso de la carrera es el ABC para tu ser profesor. Nosotros siempre tenemos un ejemplo con los profesores, y es que en ocasiones, y a ustedes quizás le pasen, uno tiene profesores externos, que son estos profesores que no están a tiempo completo en la universidad, pero eso no quiere decir que te contrato porque tú seas un experto, por ejemplo, en obstetricia, y tú llegaste y vas a hablar de salud reproductiva y se te olvidó el programa de asignatura o miraste solo el contenido del programa de asignatura y desde allí vienes a trabajar en estos elementos. No, esta asignatura, ¿por qué y dónde se inserta en el plan de estudio? ¿Qué le aporta a ella el perfil de egreso? ¿Qué asignaturas aportaron? ¿Qué tú le estás aportando a la otra? Entonces, en cada una de las asignaturas vamos desarrollando estos análisis. En cada asignatura va levantando nodos críticos. Oye, ¿qué pasa en mi docencia? Y no solo qué pasa en mi docencia, por eso la reflexión es una competencia muy fuerte en nosotros. Porque no es que pase en la docencia desde qué le pasa al otro, qué me pasa a mí. Necesitamos mirarnos por dentro. Como yo todos los días digo, oye, que me quedó bueno esto, pero puedo seguir perfeccionando esto otro, o debo entonces introducir tales aspectos. Entonces, desde la propia formación vamos trabajando por lo menos de las 6, las 7 semanas que vayan teniendo las asignaturas, 4 semanas tienen elementos donde tienen que reflexionar. Y uno, donde tienen que levantar estas ideas, fuerzas que les van a permitir después poder generar la innovación. Y así va transcurriendo con estrategia, con evaluación, con tecnología, que también es una asignatura para ello, con talleres de casos para que puedan mirar diferentes casos y puedan analizar qué pasaban con esos casos, qué solución ellos le podían dar, y esa solución, fíjense, también están centradas con estos nodos. Pero obviamente no todo es perfecto. Hay un proceso fuerte detrás del compromiso académico y demás, y hay un proceso de seguimiento en el proyecto de innovación docente, que es como se llama la asignatura de actividad de finalización. Y entonces ahí nosotros decimos, a ver, pero acá lo que estamos buscando es que vamos a integrar todas las competencias que abordamos en el magíster. Eran estas competencias, aquí las tenían en esta asignatura. ¿Qué te aportó esta asignatura? ¿Qué te aportó esta? Ahora exprésalo acá. Entonces, esos ejemplos que yo les ponía al final son ejemplos de estudiantes que hoy están en la asignatura de métodos de investigación aplicados a la docencia que tributan a proyectos de innovación. Ellos ahora están levantando los nodos críticos y buscando desde su docencia aquellos elementos que ellos requieren perfeccionar. Por eso algunos, como nosotros veíamos allí, estaban centrados en estrategias activas, otros iban a protocolos de evaluación, otros estaban en cómo generar un canal de YouTube que tenga podcast, que tenga video, que le permita información adecuada, porque por ejemplo ese grupo levantaba, profesora, los estudiantes nos está pasando que buscan mucha información, pero a veces no es la información relevante. Entonces los van a ayudar con este canal que es oficial de la carrera, donde van a tener información actualizada para esta y otras asignaturas, y que esto además va a constituir un soporte al proceso de aprendizaje. No sé, Fran, si por ahí te... Muchísimas gracias. Excelente, excelente. He quedado complacido. Gracias. Gracias a ti. Bueno, les puedo dejar mi correo también, se los voy a dejar por acá por el chat, por si alguien después quisiera alguna otra información. En ocasiones uno, ay, perdón.
Ahí está. Muy bien. No sé, maestro Roberto, si quieres comentar algo antes de ir cerrando. Sí, gracias. Solamente hacer una especie de puntualización, pero también como para englobar todo lo que la doctora Sadradin nos ha dicho hoy día. Yo veo y con mucha alegría que cada vez más, como estamos entrando ya, la educación ya va más centrada hacia el estudiante y menos al docente, por ejemplo. Esto yo creo que ya lo hemos dejado. Pero lo importante es que ahora se está dando mayor protagonismo al docente. Esto no quiere decir que nos vamos a centrar en el docente, pero es que ahora el docente es el protagonista. Antes eran más o menos las estructuras de las políticas de educación, etcétera, etcétera, las que estaban comandando, digamos, este tipo de innovaciones. Pero hoy en día, y como les digo, estoy muy feliz de ello, estamos dando mayor protagonismo al docente porque nos estamos yendo a hacer la innovación a nivel micro, como decía, desde el docente. Entonces, para mí esto es algo que realmente creo que va a evolucionar un poco más, al menos en nuestro medio, porque todavía pensamos en que el docente es un simple reproductor de lo que se ha dicho que hay que hacer. Y estamos muchas veces más centrados en cumplir el pensum, en cumplir los objetivos, que en realidad, ¿sí?, en llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo creo que ahora, y espero que así sea en adelante, el protagonismo del docente vaya a ser la innovación docente. Gracias. Gracias a usted. Por ahí creo que Rodrigo tiene una pregunta. Sí, Adelante. muy buenas noches, doctores, doctora. Lo siguiente, el tema es muy interesante, me interesa bastante el tema que exponió la doctora. Entonces, un poquito tengo una preocupación en el sistema que nosotros llevamos en Bolivia, básicamente, ¿no? Por ejemplo, el sistema educativo que tenemos aquí es en el tema de que la educación alternativa es muy diferente que en la educación superior, ¿no? Porque, por ejemplo, en la educación alternativa los profesores o los maestros no tienen, digamos, no tienen ese espíritu de actualizarse, digamos, de profesionalizarse más, de ir a cursos, ¿no? Porque el sistema que llevan ellos es tipo magisterio, ¿no? Entonces mm, ellos entran a dar o sea, dan clases y ahí mueren, ¿no? O sea, digamos, no tienen miedo de actualizarse, digamos, por eso hay en casos de que ellos siguen solo unos modelos que les da el, el, digamos, el ministerio, digamos, ¿no? Entonces, lo que me preocupa en esta parte es de que cómo podemos innovar, ¿no? O sea, siendo maestros, porque ya el ministerio ya desarrolla todo el sistema curricular ya hecho, ¿no? O sea, nos dicen cómo calificar, cómo debemos dar las parciales, qué rato hay que dar, qué vamos a calificar. Entonces ya el sistema es súper desarrollado. Entonces hay en casos de que nosotros solo llenamos eso, ¿no? O sea, llenar las notas como debemos, ¿no? Calificar al estudiante como debemos, toda esa parte, ¿no? Entonces hay en casos de que no nos permiten innovar, básicamente, ¿no? Ahora, en cambio, digamos, en las universidades públicas, que también aquí en Bolivia, también ya está desarrollado hasta la misma calificación al docente, ¿no? Hay, por ejemplo, en las UPEA creo que ya el sistema es diferente. A veces el estudiante elige al docente, ¿no? Entonces, hay en casos de que el estudiante no elige bien y entonces el sistema calificativo, o sea, va variando y también el rendimiento académico va bajando, ¿no? O sea, eso es lo que se nota. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo deberíamos nosotros, o nuestro mismo país, cómo debería desarrollar esa parte, ¿no? Para que, digamos, entremos a una nueva era educativa.
Gracias, Rodrigo. Sí, fíjate que en algunos elementos hay también puntos de coincidencia con lo que ocurre acá en Chile. En la educación regular, como estabas hablando primero, sobre todo en las instituciones municipales, en las estatales, se le entrega al profesor con el paquete, con todo, con las planificaciones, hasta con los instrumentos de evaluación y demás. Sin embargo, en el proceso de análisis con los profes, casi siempre el punto es este. Es que esa planificación que te entrega es como un banco de planificaciones donde tú tienes oportunidad de ir a buscar diferentes actividades, diferentes formas de trabajo, pero eres tú quien conoce tu grupo curso, eres tú quien tiene caracterizado a tus estudiantes, y a partir de allí esa planificación del nivel micro, sí es posible cambiarla, porque a no ser algunas instituciones que trabajan de forma rígida y que obviamente esos son modelos conductuales que no hay forma de defenderlo, donde, por ejemplo, tienen una planificación que dice que los primeros 5 minutos es para saludar, para levantar preguntas, pero igual, aunque tú tengas eso, tú tienes esos 15 minutos para ubicar cuáles son aquellas preguntas relevantes a trabajar con tu estudiante. Para levantar, por ejemplo, de qué forma vas a realizar ese levantamiento de la información. ¿Lo vas a utilizar con una pregunta intercalada o quizás lo vas a hacer con Kahoot porque saben que todos los chicos tienen teléfono y desde allí se van a motivar para incentivarse a trabajar y a responder desde allí? Entonces, fíjate que ocurre muy parecido en la educación regular y en la educación superior. Nosotros acá en Chile también tenemos inclusive instituciones de educación superior que son privadas y que también trabajan con estos modelos en que el profesor prácticamente recibe la información y que se hace como para tener una armonización que obviamente cuando tienes a un profesor reflexivo, cuando tienes a un profesor que está pensando en cómo mejorar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, eso es contraproducente. Ahora, uno también puede, aunque no lo comparto, obviamente, pero uno puede jugar con esas cosas. ¿En qué sentido? Es posible que me dirijan la forma, el instrumento con el que tengo que evaluar, pero esa evaluación va a ser la evaluación final, va a ser la de calificación final, pero en el proceso hay otras evaluaciones formativas, en las que pueden incluir otros tipos de estrategias, y entonces acá uno puede ubicar, bueno, puedo trabajar con proyectos, puedo trabajar con casos con mis estudiantes, puedo trabajar con simulación con mis estudiantes. La forma, mira, acá no hay una receta, Rodrigo, disculpa que te sea tan sincera, porque la didáctica requiere de planificación, requiere obviamente de orden, pero requiere de contextualización en función de la realidad objetiva que uno tiene. Entonces, desde allí es muy triste cuando uno escucha eso, pero la oportunidad la tenemos nosotros, como te decía, en cómo nosotros podemos transformar ese proceso. Ahora, ¿dónde tienen que haber otros cambios ahí? Igual que nos ocurre en estos escenarios, tienen que ser cambios que tienen que producirse a nivel meso, que tienen que producirse a nivel macro, desde los propios modelos educativos que tienen estas instituciones, desde cómo la facultad o la carrera organiza esos aspectos. Ahora, también tenemos que entender que ¿qué les ocurre a las carreras? Las carreras requieren certificarse en calidad, y para certificarse requieren tener los programas de asignaturas, las guías de aprendizaje, los sílabus ordenados, saber que el profesor está trabajando no con lo que el profesor quiere, sino con lo que tiene el programa de asignatura que fue construido en base al perfil de egreso. Porque ahí está el problema también, que nosotros los profesores tenemos que entender que nuestra libertad es en función de qué estrategia selecciono para dar respuesta a esos resultados de aprendizaje de mi programa y a esos contenidos que fueron seleccionados porque son significativos y son los que el estudiante necesita ahora. A mí me ocurría, por ejemplo, antes en pregrado,
que los estudiantes, los chicos de historia, recuerdo que me decían, profesora, es que damos lo mismo en segundo medio, en tercero medio, no sé cómo ustedes dicen, es como 11, 12, en 12 grados. Y yo les decía, ¿por qué dan lo mismo? No, porque mira, es este contenido y es este contenido. Ya, revisemos el programa de asignatura. A ver, traigo. ¿Qué dice el resultado de aprendizaje? Ah, pero el resultado de aprendizaje es otro. ¿Hasta dónde llega este resultado de aprendizaje? ¿Cuál es la habilidad que tienes acá? Entonces, en función del desarrollo de la habilidad, de su nivel de profundización, así también son las estrategias que seleccionamos, los recursos que utilizamos, la forma en la que vamos evaluando. En síntesis, Rodrigo, tenemos de ambas partes. Por un lado, necesitamos, como muy bien tú dices, que haya una flexibilización en función, y en eso Roberto ubicaba, también del protagonismo que tiene el profesor para decidir desde cómo él orienta, cómo él guía, cómo él tutora ese proceso de aprendizaje, que no es lo mismo que antes hacíamos, porque antes lo que hacíamos era que nosotros reproducíamos la información casi como que un cassette ahí grabado para que el estudiante la escuchara y el estudiante la dijera de memoria. E inclusive si la definición le faltaba una o dos palabras, había alguna dificultad. No, ese profe tiene que estar muriendo. Ese profe de hecho debe estar muerto. Debemos estar en esta otra concepción, en este que va guiando, que va propiciando, que va tutorando y que, como decía Roberto, tiene un protagonismo porque él va identificando, oye, ¿qué estrategia es la que necesita mi estudiante? Mira, con un proyecto les iría súper bien porque son buenos para realizar, por ejemplo, maquetas, o son buenos para generar ideas en conjunto. Además, son dispuestos y son entusiastas. Voy a trabajar con estudios de caso porque necesito generar en ellos el desarrollo del análisis, de que puedan plantearse conclusiones coherentes. Entonces, ahí nosotros somos los líderes de ese proceso. Y te insisto, puede ser que la libertad, o puede ser, no, la libertad está ahí, en la estrategia que utilizamos. Disculpa si no te puedo dar como más alternativas en ello, pero creo que no está en mis manos otras. Sí, gracias, doctora. Muchas gracias por aclarar algunas curiosidades, doctora. Gracias, gracias a ti. Gracias, Rodrigo. Bueno, por aquí nos comentan que la sesión está grabada para el que quiera consultarla después. Y si no hay alguna pregunta más, pues les agradezco mucho a todos ustedes su asistencia, su atención, particularmente a la doctora Damaris por la magistral ponencia de esta tarde. Y bueno, yo también agradezco a Roberto Salinas y al doctor Frank por haberme invitado esta tarde a acompañarlos aquí. Un gusto siempre estar aquí con ustedes. Y bueno, gracias también a la Universidad San Francisco de Asís. Y bueno, pues que pasen una muy buena tarde y seguiremos aquí en contacto todos para continuar con las jornadas de este simposio internacional. Y muchas gracias. Gracias y hasta luego. Muchísimas gracias, doctor Armando, por la magistral coordinación, a la doctora Damari, a la Universidad de San Francisco de Asís, con su director de posgrado, su rector, que hace posible este evento. Gracias a todos los participantes y los invitamos para el próximo lunes 19, que vamos a estar compartiendo la conferencia de cierre de este simposio, que va a estar abordando los procesos, la innovación en los procesos sustantivos de la universidad en la contemporaneidad. Muchísimas gracias y un abrazo para nuestros hermanos desde México, nuestros hermanos chilenos, nuestros hermanos de Ecuador y para todos nuestros hermanos de Bolivia que hoy están aquí en este simposio. Gracias y que siga existiendo este espacio para generar esta comunidad científica entre latinoamericanos que hoy lo necesitamos para elevar la calidad de nuestra educación. Un abrazo para todos. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches. Chao, Estela. Muchas gracias, doctor Franco. Gracias, doctores, por exponer.
Gracias. Después hablamos. Sí, sí, te llamo. Gracias, felicidades. Muy bien. Gracias, Roberto. Gracias. Gracias, Justino. Un saludo para todos.